Buenos días compañeros, maestra. En esta ocasión les vamos a hablar del capítulo Consideración matemática elemental de algunos conceptos de sistema, donde abordaremos el concepto de sistemas, las propiedades formales y otros conceptos que lo conforman, desde el elemento matemático. El equipo está conformado por Miguel Leiva y Sebastián Ibarra. En esta teoría se refiere a sistema como el conjunto de elementos que interactúan entre sí, con la finalidad de lograr una metodología para la resolución de problemas de una forma ordenada y científica de aproximarse al mundo real. Entonces, un sistema puede ser definido como un complejo de elementos interactuantes. Esto quiere decir que un elemento está en relación con otro elemento. Ahora bien, vamos a revisar un concepto rapidito acerca de lo que es las matemáticas. Bueno, las matemáticas son la ciencia deductiva que estudia las propiedades de entes abstractos y sus relaciones. Esta ciencia trabaja con números, símbolos, figuras geométricas, etc. Y bueno, es una manera de comprender los fenómenos de la realidad y la naturaleza e interpretarlos con números. Más adelante veremos la relación que tienen estos dos conceptos, el de sistemas y matemáticas, pero para eso primero tenemos que revisar las propiedades formales de los sistemas. Una de las primeras propiedades de los sistemas es el crecimiento. Hace referencia a que el número de sus elementos del sistema varía a lo largo del tiempo, puede ser un crecimiento positivo o negativo, y esto va a depender si aumenta o disminuye. En matemáticas, esta propiedad se llega a representar con la ley exponencial, que se denomina ley del crecimiento natural, y en ciencias sociales se llama ley de Malthus, que representa el crecimiento ilimitado de una población. Uno de los ejemplos más comunes para representar esta propiedad es con el modelo del desarrollo o crecimiento del ser humano. Competencia. Se denomina competencia matemática a la habilidad necesaria para la aplicación del razonamiento matemático, para interpretar y producir diferentes tipos de información en nuestra realidad y tener la capacidad para resolver problemas relacionados con la vida diaria. En cuanto a la consideración matemática en conceptos de sistema, se puede ver como una competencia entre diversos órganos por los recursos disponibles en el mismo sistema. Por ejemplo, cuando dos especies luchan entre sí por los mismos recursos y la especie dominante tiene una ventaja sobre la especie que es presa, entonces el número de la especie presa va disminuyendo. O cuando una especie predadora y su presa interactúan entre sí y en consecuencia no hay ningún exterminio, sino que de cierta manera la competencia crea un equilibrio. Entonces se necesita de la competencia matemática para comprender la competencia de la que se habla en la teoría de sistemas, porque, por ejemplo, si dos elementos están luchando entre sí, es necesario tener en cuenta que uno de esos dos elementos puede sobresalir sobre otro, entonces esto significa que los números se están reduciendo. Otros conceptos con los que nos vamos a encontrar es el de totalidad y suma. La totalidad nos dice que un sistema conduce como un todo. Existen relaciones entre sus elementos, pero un cambio en cada elemento depende solo de dicho elemento. Y el concepto de suma nos dice que como cada elemento depende de sí mismo, entonces cada uno puede ser considerado independiente de los otros, o sea, se analizan por separado. Para expresar matemáticamente el concepto de totalidad, se utiliza la serie de Taylor. Es una ecuación con la que se puede encontrar una solución aproximada a la función. Y para ejemplificar la totalidad y suma de una manera más práctica, se puede usar el sistema de una escuela. Este sistema está conformado por los elementos CEP, alumnos directivos, padres de familia, aulas, etc. Cada uno de esos elementos se analiza por separado. Existe relación entre ellos, están conectados, se llega a una totalidad, llegan a ser un sistema, pero el cambio de cada uno de esos elementos depende de dicho elemento. Finalidad. La finalidad se divide en dos tipos. Una es la teleología estática o adecuación, que viene siendo un elemento que tiene un propósito. Por ejemplo, el pelaje de un animal que le sirve para cubrirse del frío, o las plumas de un pájaro, o las escamas de un pez, que bueno, tienen una finalidad en sí. Y existe la teleología dinámica, que es una directividad de procesos, o sea que es una dirección de acontecimientos hacia un estado final. Esto se refiere a que el proceso está estructurado para generar ese proceso final. Por ejemplo, puede ser una máquina, un automóvil que está estructurado de tal manera que pueda avanzar. Tiene su motor, tiene las llantas, utiliza gasolina. Todos estos elementos están compuestos para
que el automóvil pueda moverse. Sí, o sea que este conjunto de elementos van a trabajar entre sí, aunque son individuales cada uno, juntos crean un sistema más grande, que es el carro. En cambio, un animal no tendría este seguimiento tan lineal. Sus estructuras no están hechas para tener un propósito tan estructurado, sino que el animal, que es en sí su propio sistema, lo que haría es que él alcanzaría su propósito, entre comillas, partiendo de diferentes condiciones iniciales y por diferentes caminos. No sería algo lineal. La idea de Bertalanffy es explicar estos elementos que parecen arbitrarios, como por ejemplo el pelaje de un animal, de manera que pueda comprenderse de manera objetiva, y esto se logra con las matemáticas. El isomorfismo en las matemáticas pretende captar la idea de tener la misma estructura, y en las ciencias sociales consiste en la aplicación de una ley. Unos ejemplos claros son las propiedades de los sistemas comentados anteriormente, pues estas pueden ser aplicados en diferentes ciencias sociales y o naturales, y cada una tendrá una ley o ecuación para interpretarlo, pero siempre cumpliendo el mismo propósito. Por ejemplo, la ley exponencial y la ley de Malthus, comentadas en la propiedad de crecimiento. Este isomorfismo sucede porque la teoría general de los sistemas debe ser un importante dispositivo regulador, en lo que es la ciencia, ser el medio de controlar y estimular esta transferencia de los principios entre un campo a otro, todo con la finalidad para evitar analogías para la ciencia. Unidad de la ciencia. Muchos conceptos que a menudo han sido tenidos por antropomórficos, metafísicos y vitalicios son susceptibles de formulación exacta. O sea, no limitarnos. Por ejemplo, las ciencias exactas, que utilizan lenguaje matemático para comprender los fenómenos de la naturaleza, como la química y la física, bueno, son medibles, ¿no? Porque utilizan números para corroborar los resultados. Pero la idea de Bertalanffy acerca de, bueno, la teoría de sistemas y la consideración matemática en los conceptos de sistema, pues es la de unir todas las ciencias y darles una formulación exacta. La manera en que nosotros actualmente podemos crear una formulación exacta es mediante las matemáticas. Casi como una teoría del todo. La idea de unir las ciencias para no limitarnos entre mismas ciencias. Y la teoría de sistemas, pues bueno, intenta abarcar el todo, ¿no? Como, bueno, como, vaya, como un sistema tal cual. Bueno, entonces la teoría de sistemas eliminaría esta brecha que existe entre ciencias exactas o naturales y las sociales, en un sentido de similitudes estructurales. En resumidas cuentas, una unificación de las ciencias. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención.